se escriben y se autorizan los libros basado en lo que ellos creían y pensaban en ese momento. Eso es lo Ujú, que más o menos él, voy a seguir investigando, es bien interesante, pero sí lo que es interesante es que él dice que para poder entender el Nuevo Testamento necesitamos entender cuáles eran las raíces de la gente hebrea y cuáles eran sus tradiciones y en lo que ellos creían, porque todo ujú. lo que se escribió era basado en ese tiempo, en esa fe que tenían ellos. Así que Evi- ese era mi comentario nada más. Voy a seguir investigando, pero es muy interesante. Me encantó ev- eso que evi- tocaste el tema. Ujú. Evidentemente, por ejemplo, el conocer las creencias judías nos va a ayudar a entender, por ejemplo, el libro a los hebreos. Porque hay conceptos que el que no entienda cómo piensa el judío del Antiguo Testamento no va a entender, no va a extraer lo suficiente del libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos habla del santuario, habla de los sacrificios, habla de el día del juicio, el macho cabrío, la vaca, etcétera, etcétera, etcétera. Habla todo de un montón de sistemas que son anteriores. Entonces, el que no entienda el anterior no va a entender el libro de Hebreos como lo debería entender, o por lo menos entenderlo más. Está claro que existe una evolución de concepto, y lo vemos además en el texto. En el texto hay una evolución de concepto. Por ejemplo, el, el libro de Juan, te das cuenta que cuando habla de las fiestas, no habla de, y era la fiesta de la Pascua, y era el sábado. No, no. Habla el libro de Juan de una manera despectiva, habla de, y había una fiesta a los judíos. Era una fiesta a los judíos. Claro, uno puede decir, uy, qué cosa, pero si Juan creció judío. Juan creció judío, claro. Juan, el apóstol Juan, creció judío. Pero es que el que escribe el Evangelio de Juan ya no es judío. Bueno, no es Juan, pero no es tampoco judío. Ya es un gentil. ¿Por qué? Porque está haciendo esa diferenciación ahora entre el cristianismo que se está estableciendo y la diferenciación con los judíos. Por eso cuando habla de... eh, y, y había una fiesta de los judíos, como que yo ya no, yo no soy. O sea, y no es que Juan no lo era, Juan lo era, pero el que escribe el Evangelio no lo es. Y la evolución, esa separación de entre el judaísmo y el cristianismo ya es más latente en el Evangelio de Juan. Sin embargo, cuando estás leyendo el Evangelio de Mateo, el que se llama Evangelio de Mateo, te das cuenta que es un libro con un montón de simbología judía. Por ejemplo, el primer capítulo del libro de Mateo tienes 14 generaciones desde Abraham a David. Otras 14 desde David hasta el exilio. Y luego desde el exilio hasta Jesús, otros 14. Eso no es casualidad. Son 14, 14, 14, que son derivados de 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Entonces dice, uy, qué casualidad. No es casualidad, está formado para ello. ¿Por qué digo que está formado para ello? Podéis vosotros mismos hacer un experimento. Podéis hacer lo siguiente, podéis hacer la lista en Mateo y apuntar todos los nombres desde Abraham hasta David. Y los nombres desde David hasta el exilio. Apuntar todos los nombres ahí, todos los nombres, ¿ok? Desde Salomón, Abraham, Isaac, Jacob, todos los nombres que aparecen. Los 14, 14 y 14. Los últimos 14 no lo vais a encontrar en ninguna parte, salvo en el libro de Mateo, ¿ok? Pero los primeros 14 y los segundos 14 en la lista de Mateo, Mateo 1, los vais a encontrar parcialmente en el Antiguo Testamento. ¿Por qué digo que parcialmente en el Antiguo Testamento? Porque tú vas a ir a los momentos donde están las genealogías listadas, desde Abraham hasta los reyes, y desde los reyes hasta el exilio, entre primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónicas, primera y segunda de Reyes, tomas también de Génesis hasta Judá, ¿no? Etcétera, hasta Judá, y luego tomas primero y segunda de Samuel, Crónicas, etcétera, etcétera, y te vas a dar cuenta que de Abraham a David
no hay 14 generaciones. No hay 14 nombres. Hay más. Y que de David al exilio no hay 14. Hay más. Dice, pero ¿cómo que hay más? Aquí hay más. Hay más nombres. Entonces dice, pero si Mateo me dice que hay 14, 14, 14. Dice, no. Mateo te está diciendo que hay 14, 14, 14 porque te está dando un mensaje numérico. Te está usando numerología. Y para meter 14 tiene que omitir nombres. Porque si no, no le sale 14. Entonces, cuando tú lees el Evangelio de Mateo, tú estás leyendo un libro que fue específicamente escrito para judíos y sus cábalas. Por lo tanto, para identificar que y para convencer al judío de que Jesús es también el Mesías judío. Y por lo tanto hay que enfatizarlo, hay que dar evidencias. Entonces, ¿qué evidencias? 14, 14, 14, 14. Al judío ya le salen las campanas y dice, tiene que haber algo aquí. Pero si tú vas al texto original de Crónicas y Samuel y Reyes, no hay 14, hay más. Pero creo, no sé si es en la primera parte, los primeros 14, los segundos 14. No es que sea, cuando digo que más, que se haya saltado dos, que igual se ha saltado 5 o 6, que se ha saltado en total un número de personas. ¿Por qué? Porque si no, te salen igual 21. ¿Y yo qué hago con un número 21 para decir al judío que Jesús es su Mesías? Con un número 21 yo no hago nada. Con un número 14 sí. Entonces, para, si yo tengo 21, lo tengo que hacer en 14, tengo que eliminar 6 nombres. Esto es totalmente demostrable porque está ahí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es estudiar la Biblia? Lo que acabamos de hacer ahora es estudiar la Biblia. No nos engañemos. Que esto también es estudiar la Biblia. Lo que pasa es que el concepto de estudiar la Biblia dice, bueno, es este versículo. ¿Qué significa este versículo? Eso es estudiar la Biblia. No, pero estudiar la Biblia también es lo siguiente. Yo estoy mirando Mateo 1 y me estoy dando cuenta que hay 14, 14 y 14 en la genealogía de José en Mateo 1. Pero cuando yo voy dentro de la Biblia, a la misma Biblia, me doy cuenta que hay más nombres, que han quitado nombres. Entonces estoy estudiando también la Biblia. ¿Ok? Lo que acabamos de hacer es estudiar la Biblia en su contexto histórico. ¿Cómo tenemos 27 libros en nuestras manos? ¿Ok? Y es el producto de una evolución. El problema es cuando hablamos del concepto de sagradas escrituras, quita el nombre de sagradas y pone el nombre canónicas. Porque es lo mismo. A efecto del concepto es exactamente lo mismo. Entonces, estas son las sagradas escrituras o las escrituras canónicas. Entonces, para que sean las escrituras canónicas, alguien las ha tenido que canonizar. Y las ha canonizado el hombre. El hombre ha canonizado las escrituras. Dios no ha dado... Yo lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Jesús no muere, llega Pablo, Juan escribe su evangelio, Mateo escribe su evangelio, y antes del siglo primero, en total hay 27 libros, y Dios habla desde el trueno y dice, estos son los libros, estos son mis libros, estos son los libros sacrosantos, hacer lo que estos libros os dicen que hacer. Eso no ocurrió. Nosotros tenemos 27 libros porque hay un proceso histórico, eclesiástico, humano en el proceso compilativo de los 27 libros. Y digo los 27 libros para el Nuevo Testamento, porque el proceso compilativo y editado del Antiguo Testamento, ya tenemos otros estudios al respecto, que también tuvo lo suyo. No hay una voz del cielo viniendo del Sinaí, viniendo del Monte de los Olivos, que diga, y los libros serán estos. Eso no ocurrió, pero la forma en la cual se trata el canon bíblico para muchos cristianos es precisamente como si hubiese ocurrido así. Como si una voz del cielo
hubiese ocurrido así. Si yo pongo este libro aquí arriba, así, y luego yo tomo un lápiz y pongo el lápiz encima, hay cristianos que se echan la mano en la cabeza. Dice, ¿cómo cómo estás desacrando el libro? O, ¿cuántos de ustedes conocen eventos en los cuales una persona pone el libro en la estantería y encima del libro de la Biblia pone otro libro encima? Pecado. ¿Por qué? Porque hay una condición sacrosanta, divina, inmutable sobre ello. Pero esa condición sacrosanta, seas tú evangélico, seas tú protestante o seas tú católico, viene o procede de una tradición. Es tradición. Y es una tradición inculcada y evolucionada a nivel eclesiástico. El maestro de Galilea no escribió un solo libro. Ni uno. ¿Ok?